Que estaba Maduro, habló esta noche al país. ¿Qué dijo? Bueno, entre muchas cosas, ya creó los tribunales populares. ¿Qué es esto? Es una especie de la copia del modelo de los 60 en Cuba, que son estos tribunales como una inquisición popular. Y dijo que la gente tenía que tomar ya la justicia por sus manos, siempre en el respeto de la Constitución. Eso no existe en la Constitución venezolana. Y esto es una medida totalmente de desespero. Yo creo que Maduro se le fue el país de las manos y está desesperado para llegar al proceso electoral del 8 de diciembre, tratando de, esta semana pagan aguinaldo, tratando de salvar un poco el piso político y fomenta estos saqueos y la gente va a tener dinero a partir del miércoles y está tratando de bajar los precios, los productos, que el alto costo de la vida y la inflación en Venezuela es tan alta que la gente no puede comprar. Entonces, saqueando y obligando a los empresarios a regalar la mercancía porque ellos no tienen capacidad de reposición, Maduro está tratando de buscar un alivio en las elecciones. Elena, ¿esto es una medida contra la inflación o es una medida electoral para el 8 de diciembre? No es ni una ni la otra, porque yo no veo que él realmente vaya a ganar votos. Cualquier persona le gusta ir a buscar. A corto plazo sí, a largo plazo posiblemente no. Pero yo sigo con la idea de que realmente lo que está ocurriendo ahora es que hubo caos completo en las calles de Venezuela, los saqueos. Ya se está viendo que esta semana, a lo mejor tan pronto como mañana, pueden resolver lo del famoso diputado 99 para crear, ya poder ganar y tener la ley habilitante para que Maduro pueda hacer básicamente lo que él quiere y le venga en gana sin tenerle que pedir permiso a nadie, mucho menos a la Asamblea Nacional y mucho menos a los ciudadanos. Una vez que ya tenga esta ley habilitante y haya caos en la calle, que es lo que viene, puede decretar un estado de emergencia y no llevar a cabo las elecciones. Eso es lo que yo creo que puede suceder. Maduro se queja de los especuladores. Ahora, ¿a quién se saquea? ¿Quién saquea a quién con esta medida? Fíjense, Venezuela está restringido hace muchos años el dólar, o sea, que es la moneda que la gente utiliza para comprar bienes y servicios. En Venezuela no se producen lavadoras, no se producen secadoras, celulares, muy pocos que son los famosos productos revolucionarios que son hechos, son ensamblados en Venezuela, pero son productos chinos, rusos, de otros países. El dólar, como el venezolano no tiene acceso, el empresario tiene que pasar por CADIVI, que es un organismo que es el que entrega y otorga esta divisa. Esa divisa está regulada y restringida, pero además que el régimen no tiene manera de producir dólares, entonces, porque produce bolívares artificialmente en una máquina en el Banco Central, genera papel artificial, pero tú con ese papel no compras nada. Entonces la gente tiene en Venezuela los bolsillos llenos de dinero, pero no tiene acceso a lo que son los bienes y servicios, porque no hay. ¿Esto qué genera? Inflación, genera escasez. Entonces, un empresario que compra una lavadora de $100, y que ese dólar le costaba 6.500, ahora tiene que pagar 65.000, le pone un cero más. Entonces, cuando Maduro lo obliga a venderla otra vez a 6.000, ¿cómo repone ese empresario la lavadora? No puede, genera una escasez. Tú lo dijiste muy claro, en el corto plazo, él cree que es una medida Sí, eso es lo que yo te mencionaba. Pero este no tipo de es medida populista, tal vez a corto plazo, le pueda funcionar. Eventualmente le va a estallar en la cara, sin lugar a dudas. Y va simplemente a empeorar la situación de escasez que existe ya en la vida de los venezolanos. Ahora ya están llegando al punto de los electrodomésticos y las cosas electrónicas que ya son de lujo. Estamos hablando de televisores plasma. Eso ya es, sabemos que es un lujo. Ya no es la harina pan, ya no es pues, la leche, los huevos, el pollo. Precios establecidos por decreto, esto es algo insólito. Y ya dijo claramente que va a ir a otras industrias, no se va a quedar quieto solamente con los electrodomésticos, los juguetes, los tractores, hablo de todo eso. Juguetería que se acerca ahora a la Navidad. Claro. Exactamente, los juguetes. Ahora, todo eso está muy bien, pero ¿y la comida? O sea, puedes llevarte una cocina para tu casa, un horno, un microondas, pero no tienes qué comida cocinar. Es una situación absurda que está haciendo Maduro, solamente para rellenar. Sin embargo, yo sigo pensando que es aún más oscuro y tenebroso el plan. Es crear caos en el país para poder decretar emergencia y no llevar a cabo las elecciones. Hubo dos eventos esta semana interesantes. Uno, el evento de los autoconvocados del 9, que todo el mundo se sorprendió que nadie iba a salir a la calle y salió gente espontánea en todo el país. No un gran volumen, pero sí salió gente en todos los estados del país, inclusive en los estados más chavistas como Vargas,
como el estado Sucre, al oriente del país, o sea, muchísima gente en Mérida, en Táchira, en Maracaibo. O sea, ahí donde tú ves que hay una necesidad de liderazgo, que la oposición no está llenando ese espacio. La oposición está enfocada en las 335 alcaldías, en una elección del 8, pero eso tampoco va a resolver el problema. Entonces ahora hay otra nueva marcha el 16 de noviembre autoconvocada. Y Maduro ahorita acusó, Diosdado, en cadena nacional, que eso no tenía rostro y que eso era un germen, un virus que había mutado. Porque antiguamente teníamos a Carlos Ortega, a Carlos Fernández, a la gente esta que está aquí en el exilio, pero que ahora no existe. Cosa que es mentira. Porque esas marchas se sumaron Leopoldo López, María Corina, el mismo Enrique Capriles se sumó 48 horas antes, Carlos Ortega de Perú, periodistas como Nito Pérez Osuna. O sea, hay gente participando, exigiendo soluciones al país. Y fueron marchas muy pacíficas. No hubo una piedra, no hubo un carro quemado, no hubo ni siquiera una grama pisada. Entonces, la gente quiere soluciones pacíficas, quiere diálogo, pero con estos señores no hay solución ni vía pacífica. Estábamos hablando de los saqueos, estábamos mostrándoles imágenes en las que la policía se ve que forma parte de esos saqueos, algo increíble. El tema del dólar, empresarios se quejan de no recibir dólares del gobierno y de que se ven obligados a adquirir en el mercado negro. Ahora, el gobierno publica una lista de a quién le hace entrega de ese dólar oficial. Por supuesto, él regula, primero hay una cantidad. ¿Pero se sabe a quién se le entrega? No. Y eso es lo que están pidiendo los empresarios. Ustedes, el gobierno dice que nos están dando lo suficiente, porque además el gobierno dice que está dando suficientes dólares para que compren todo lo que necesitan comprar y le puedan vender a los venezolanos a un precio razonable. Si esto fuese verdad, que lo muestren una vez más, la oscuridad, el secretismo, el misterio, de quién le dan esos dólares. Si ellos compran, es lo que estaba explicando Esteban, si ellos compran un electrodoméstico al precio oficial, entonces lo pueden vender al precio oficial. Pero si lo tienes que comprar a 10 veces lo que cuesta, tienes que venderlo a eso, si no, no puedes ganar. Por cierto, Maduro ordenó el cierre de toda una serie de páginas de internet donde se publicaba el valor, ¿no? El precio del dólar. Es lo mismo que decir, es una vez más, se acabó la libertad de expresión, porque ese mercado existe. Y lo que están tratando, él está pensando que solamente con cerrar estas páginas web se va a acabar ese mercado negro. ¿Esto qué es? ¿Es una provocación más aún del enfrentamiento de clases? No, fíjate, Elena acá es una cosa muy importante. ¿Cómo distribuyen ellos el dólar? Te voy a contar el caso de DACA. DACA es una empresa, unos sirios. Panameña. Es panameña. Pero son sirios, son familia de Tarek El Aissami. Tarek El Aissami se le ha acusado de manejar el narcotráfico, que es el ala civil del chavismo, que es el Frente Francisco de Miranda. ¿Qué hacen ellos? Ellos reciben dólares y euros del narcotráfico en Venezuela. Van y venden esos euros de Mercado Libre a 60, 70 bolívares. El precio cuando el dólar está a 6.50. Se ganan muchísimo, pero entonces con esos bolívares que tienen muchísimo, van a Cadivi y transforman ese bolívar en dólar oficial. Con ese dólar oficial van a Panamá, compran línea blanca, la llevan a Venezuela. Claro. Entonces la venden en estas grandes tiendas. Son fortunas hechas, nada más con el mecanismo del lavado de dinero. Por eso que yo alerto a las autoridades a nivel mundial que todas estas tiendas en Panamá que venden en Venezuela, todas estas cadenas, todo este mecanismo perverso, como dice Elena, no hay un nombre y apellido. Esteban Hervás recibió $10.000 para comprar medicina de cáncer. Eso no existe en Venezuela. ¿Y quiénes son los cambistas? ¿Quiénes son los bancos de segundo piso? Los amigos de Rafael Ramírez, el presidente PDVSA, los amigos de Diosdado Cabello, el gobernador de Aragua, Tarek El Aissami, el hijo de Maduro, Cilia Flores. Ellos son los que controlan todo ese mecanismo perverso para mantener a la sociedad venezolana en agua, como han hecho los Castro por 54 años. Como siempre, están beneficiando solamente a sus amigos, mientras el resto de los empresarios no tienen acceso a estos dólares y no pueden abastecer sus negocios. Otra manera de controlar la economía para que sea para ellos, y además otra manera de acabar con el empresario privado en Venezuela, que es lo que realmente está causando la escasez. No, pero eso sí es lo que te preguntaba, es un enfrentamiento de clases, ¿no? Sí. El 8 de diciembre, ¿es el plebiscito de Maduro? Yo no me atrevo a decirlo, te explico por qué. Porque realmente el plan que tenía Chávez era ir al sistema comunal, que no está establecido en nuestra Constitución. Nosotros tenemos una
estructura geopolítica totalmente diferente. Tenemos el Estado, las gobernaciones, las alcaldías y las parroquias que están manejadas por los consejos comunales, que no es una figura que aparece actualmente en la Constitución. Esos consejos comunales que Chávez deformó, lo quiere transformar, eliminar el municipio, eliminar el Estado y subir la figura del Consejo Comunal como la figura más importante y crear el Estado comunal. De hecho, él creó un ministerio. La última locución que tuvo Chávez cuando estaba antes de morirse, donde regaña a Nicolás Maduro y le pide y le dice, si usted no Esa última locución fue 8 de diciembre también, ¿no? Esa fue donde lo nombra como sucesor, pero hay una anterior que el Canal 8, el PTV, el canal de los venezolanos, repite constantemente que inclusive Chávez le llama la atención a Nicolás Maduro y le dice, ustedes no van a hacer el Estado comunal, lo tienen que hacer. Porque si no, elimino el ministerio y llama a Rafael Ramírez y le arma un zaperoco en cadena nacional. Porque Carlos Escarrá, que era un jurista venezolano que murió, estaba trabajando en ese Estado comunal. Chávez quería crear un Estado de excepción para violar la Constitución e imponer el Estado comunal, cosa que no ha hecho. Por eso que esa elección no va a tener importancia. Si Maduro gane o pierde alcaldía, si la oposición gane o pierde muchas alcaldías, no importa, porque ellos van al Estado comunal. Es la desaparición de los municipios, de las parroquias, y entonces Elena Poleo y Esteban Gervasi forman una comuna, y esa comuna tiene poder sobre el alcalde, que es electo popularmente. Pero 40 personas que estamos en una zona de Caracas o del interior del país, creamos una comuna y podemos gobernar sobre el alcalde, los concejales, el gobernador. Y ese es el Estado comunal que ellos quieren crear. Para terminar, Elena, el tema de los saqueos, ¿esto termina en qué? ¿En un estallido social? ¿Esto puede ir escalando? ¿Qué piensas? Esto puede ir escalando y llevar a un estallido social, que es lo que estábamos hablando, de que puede causar un estado de excepción y poder llevar a que puedan hacer lo que quieran. Ya dijeron que ya sacaron a los militares a la calle, las milicias están en la calle. Están están echándole pólvora a un fuego que ya está a punto de estallar. Es una situación que se puede tornar muy peligrosa en los próximos días, sobre todo por la desesperación del gobierno enfrentando las elecciones del 8 de diciembre. Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en el programa y vamos a placer. darle seguimiento, por supuesto, a lo que ocurre en los próximos días en Venezuela. Vamos a la pausa. Al regreso, menos cubanos eligen la vía marítima para llegar a Estados Unidos, pero aumenta el contrabando humano de otras nacionalidades. Vamos a explicarles de dónde. Y más adelante, escuelas de Miami-Dade y Broward reducen arrestos y suspensiones por robo y peleas y los reemplaza por consejería y mentores escolares. ¿Es esto positivo o negativo? ¿Qué hay detrás? Es un tema eminentemente económico. Tenemos el análisis al regreso. El tráfico de inmigrantes ilegales hacia el sur de la Florida aumentó considerablemente este año, procedente de las Bahamas y otras islas del Caribe, según informaron autoridades federales. Cada vez son menos los cubanos que se aventuran al mar en busca de costas norteamericanas. Los contrabandistas han incursionado en el contrabando de nacionales de países como Ecuador, China y Brasil con tarifas que llegan hasta $15,000. El desmantelamiento de las redes dedicadas al tráfico de cubanos y la mejora de las tácticas de patrullaje de los guardacostas, unido a las reformas migratorias del régimen de Raúl Castro, ha hecho que los residentes de la isla estén optando por vías terrestres e ingresando a los Estados Unidos a través de la frontera mexicana. Ese es el próximo ángulo aquí en A Mano Limpia. Esta noche hemos invitado a Lisette Sierra, ella es abogada de inmigración. Lisette, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y también César Paz, exagente del FBI y experto en seguridad. Vamos a analizar pues esa información que estábamos dándoles a ustedes desde dos ángulos, desde el punto de vista legal, por supuesto, y también desde el punto de vista de seguridad. Comienzo contigo, Lisette. ¿Cuáles son, ha disminuido el tráfico de cubanos, sin embargo aumenta de otros países? Por tu experiencia como abogada, ¿puedes corroborar que eso es cierto? Es cierto, lo que sucede es que buscan, como siempre, otro camino para ganar el dinero. Y en muchos países la economía, lo que está pasando en el mundo, atrae que buscan a estas personas, porque lo que sucede es que las guardacostas están muy, muy atentos al sur de la Florida. Entonces ya están haciendo un camino diferente, trayendo a las personas a través del mar, pero más arriba, más al Pompano, West Palm Beach, más arriba del estado de la Florida, y está funcionando. O sea, entran más arriba de lo que es Miami-Dade y Broward, más hacia el centro de la Florida. Nos estaba diciendo ella que ya no entran tantos cubanos, parten de las Bahamas, César.
vienen desde chinos, ecuatorianos, colombianos y van más hacia el centro de la Florida. Desde el punto de vista de seguridad estratégico, ¿qué lectura le das a eso? Es un peligro tremendo para el país porque ya aunque el número de cubanos ha disminuido, el número de personas de otros países ha aumentado y las rutas son efectivas. Las rutas trabajan para los coyotes o los contrabandistas de personas, y los que se aprovechan de estas rutas son más que nada los narcotraficantes, terroristas y fugitivos de otros países. Los contrabandistas hacen paquetes de viaje que incluyen no solamente viajes a otros países, por ejemplo, para los de Brasil, los envían a Europa y después de Europa llegan a las Bahamas. No solamente le garantizan o tratan de garantizar la entrada a los Estados Unidos, sino después llegan a Estados Unidos y siguen hacia Europa. No, al revés. Entran por Europa. Y después a las Bahamas y de ahí a Estados Unidos. Y aquí en Estados Unidos les garantizan documentos, trabajos, etcétera, etcétera. Interesante. Pero más que nada es un peligro hacia el inmigrante. También entiendo lo que usted está por diciendo supuesto. de los terroristas, lo demás, pero hay muchos inmigrantes con deseos grandes de llegar a este país para un mejor futuro y son muy abusados por esta trayectoria que pasan. Hay muchas violaciones contra las mujeres, muertes, los niños que se están arriesgando a este sueño americano. Ese es el mayor problema que yo veo. ¿Tienes idea de cuánto cobran por persona? ¿Cómo es el negocio? Yo digo un aproximado, unos 10 a 20 mil dólares por persona, porque estamos viendo personas viniendo más allá de Cuba, por ejemplo, como hemos hablado de Colombia. Tenemos clientes desde la India que han venido, han atravesado por Rusia, personas de Rusia que han llegado a Europa, del oeste, y llegan hacia acá a través de las Bahamas, que básicamente es un país milagroso para esto, porque no están enforzando ninguna ley en contra de las personas que están traficando en personas, y también es un país donde hay mucho turismo y mucho deporte en el agua, botes, esquiando, entonces es muy fácil pasar por ese país. De entre 15 a 20 mil dólares, y según lo que yo tengo entendido, entran aproximadamente unas 20 personas por embarcación, ¿no? Aproximadamente eso. Y lo trágico es, haciendo eco las palabras de la abogada, lo trágico es que muchas personas no solamente son abusadas, pero violadas, muchos mueren. Las embarcaciones en el Caribe con solamente 2 pies de ola puede ser demasiado peligroso, porque estas embarcaciones que son usualmente de 20 a 25 pies, donde ponen a 20 o 25 personas, van a demasiada velocidad. Y que muchas veces vienen niños en esas Correcto. embarcaciones. He tenido casos donde niños, abuelos o abuelas han perdido la vida. Es algo trágico y es y no sé la opinión de la abogada, pero es uno de los crímenes que menos perseguido es, número uno, y número dos, de los más lucrativos, porque es completa. ¿A quién es un vas a crimen responsabilizar? relativamente nuevo. Es un crimen antiguo, pero con las modalidades y las rutas nuevas. Tienen más tecnología, tienen muchísimos más recursos para llegar a las metas de ellos. Y como lo decía la abogada, van a otros condados más al norte de Florida. Exacto. Y lo que pasa realmente es que el inmigrante que logra llegar muchas veces tiene miedo de decir algo. Por supuesto. Entonces, muchos de los clientes nuevos, nuestros, por ejemplo, obviamente han sido detenidos. Entonces, nosotros ahí llegamos a defenderlos y ellos pueden ayudarnos, como hemos hablado, con las autoridades, el FBI, con las autoridades locales, para poder proceder en contra de estas personas que están haciendo el tráfico. Personas que no solamente son autoridades aquí, sino las autoridades en Bahamas, que no hacen nada. Una de las cosas que quería enfatizar es que, aparte de las pérdidas de las vidas de las personas, aquellos niños y mujeres, más que nada, que caen presa de estos individuos, no solamente de los coyotes o contrabandistas, pero caen presas de personas que trafican en el ámbito del sexo humano. Estas mujeres, estos niños, exactamente, se pierden, nunca más vuelven los familiares de ellos a escuchar. No los encuentran. Y es un crimen que es lucrativo, es lo más rápido. Imagínate, ¿cuánto cuesta una embarcación de 25 pies con 2 motores afuera de borda? Los puedes conseguir porque 20 mil dólares, 25 mil dólares. Pones a 25 personas en ese yate o en ese bote o lancha y cobras a 10 mil dólares por persona. ¿Dónde está la pérdida?
No, no, sin duda, sin duda. Con relación a los cubanos, ¿ha cambiado la trayectoria? Están entrando ahora por tierra y entran por México. ¿A qué se debe eso? Exactamente por la guardacosta, que está muy atento a nuestra costa del sur de la Florida, de Miami, de Los Cayos. Entonces están viendo que es mucho más fácil ir por tierra en vez de venir directamente en barco. ¿Es más difícil entrar por el tema, no solamente el tema migratorio, sino también el tema de los terroristas? ¿Es mucho más fácil entrar a Estados Unidos por mar o por tierra? Por tierra. ¿Por tierra? Por tierra, absolutamente. La frontera del sur con México es una frontera muy porosa, de modo que personas de todas las nacionalidades habidas y por haber pasan por esa frontera. Cruzar la frontera en muchos lugares, y conozco yo ese sector, antes de ser un agente del FBI trabajé con el Servicio de Inmigración y trabajé en la frontera. Cruzar la frontera es como cruzar la calle. Es tan fácil como cruzar la calle. No hay ningún tipo de hito geográfico, no hay ningún tipo de muralla, no hay ningún tipo de frontera, no hay nada. Es un campo abierto, es un desierto. Y aquellas personas que vienen... En este caso que estábamos hablando de los cubanos, que no están adaptados a ese tipo de terreno, es una pérdida de sus vidas garantizada, porque vienen con un galón de agua, vienen con un poco de pan, algo de comida, y eso se les va en cuestión de horas. Exacto. ¿No? Vamos a hablar de penas, castigos, ya sea para los contrabandistas o para las personas que son parte de ese tráfico humano. Bueno, las personas que son parte del tráfico pueden estar encarceladas varios años, pero si ayudan a nosotros a hacer algún caso en contra de las personas que son los jefes, los coyotes, como dice el señor, pueden obtener hasta un estatus legal. Hay visas U, por ejemplo, para personas que son las víctimas del tráfico y otras visas para personas que son informantes y ayudan. También puede ser que las personas tienen un caso de asilo. No sabemos las razones por las cuales las personas están saliendo o huyendo de su país. Entonces hay muchas formas para el inmigrante quizá obtener una legalidad aunque hayan entrado de forma ilegal. ¿Y el contrabandista? Ahí sí, pueden estar encarcelados, seguro el señor puede hablar mucho de eso, pero puede ser años y años. Estamos hablando, esto es una felonía agravante muy fuerte que el gobierno federal lo toma muy en serio. El problema, lastimosamente, con las víctimas, como dice la abogada, es que están atemorizadas a testificar en contra del coyote o del contrabandista, porque ellos saben exactamente quiénes son, de dónde vienen, a dónde van a llegar, quiénes son los miembros de la familia, y por lo regular alguien está vigilando la casa a la que ellos van a llegar. Y si no han pagado completamente la tarifa, entonces los mantienen como rehenes hasta que paguen la tarifa. Es algo trágico. Es por esa razón que se tiene que compartir eso, no solamente por los efectos del droga y terrorismo, sino para el efecto del ser humano. Al ser humano, exactamente. Y una de las cosas que a veces nos olvidamos es de que cuando hablamos de ilegales aquí en este país, solamente pensamos en los latinos, y no es eso, porque aquí en este país hay aproximadamente, si no me equivoco, aproximadamente 20 millones de ilegales. Latinos aproximadamente 53 millones, ¿okay? Y de los 20 millones de latinos hay aproximadamente como 11.3 millones que son ilegales, que no tienen ningún tipo de documento y el estatus migratorio ha estado vencido. Entonces es un problema con muchos tentáculos, pero si los líderes nuestros no toman cartas en el asunto, esto nunca va a terminar. Cierto. Abogada, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. César, un placer verte nuevamente. Gracias, muy amable. Vamos a la pausa. Al regreso, estudiantes con mala conducta o que cometan delitos menores en el sur de la Florida ya no van a ser enviados a las cárceles. Y más adelante, un gigantesco tifón arrasa pueblos enteros en Filipinas y afecta a 4,5 millones de personas. Voy a dejarlos a continuación con algunas de las más impactantes imágenes de esta catástrofe natural. Ahí la tienen.
de Broward y Miami-Dade llegaron a un nuevo acuerdo con funcionarios escolares, el Departamento de Policía y la Fiscalía Estatal para reducir los arrestos por delitos menores en las escuelas y crear una alternativa a las normas de cero tolerancia. El pacto otorga la responsabilidad al director del centro estudiantil de responder a la mala conducta e interceder en temas hasta ahora castigables como pequeñas peleas o robos antes de llamar a las autoridades. En los últimos 5 años, las suspensiones solo en Miami-Dade se redujeron en 25,000. Sin embargo, algunos expertos y profesores alegan que la medida de relajamiento disciplinario ha ido demasiado lejos, pues permite a los alumnos con mal comportamiento permanecer en las aulas e incluso causar daño a otros estudiantes. Bueno, vamos a tratar de averiguar a continuación qué es lo que persigue, ¿no? ¿Este acuerdo es una medida económica o realmente está pensada en darle a los chicos prevención en vez de castigo, ¿no? Vamos a tratar de averiguar qué hay detrás de todo esto. Hemos invitado para eso a Sabino Jáuregui, abogado y exfiscal. Sabino, bienvenido al programa. Gracias. También está con nosotros la señora María Ruiz. Ella es fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Ángel Mariposa. Es además la mamá de una niña que ha tenido ciertos problemas de conducta y que la escuela llamó a la policía cuando su hija, su niña tenía solamente 9 años. Vamos a hablar también con ella sobre el tema. Y la bienvenida, las buenas noches al psicoterapeuta Alfredo Hernández, también para darnos el otro ángulo, ¿no?, de esa información. Bienvenidos a todos. Yo anteriormente decía si esto es una medida económica o realmente lo que persigue es el bien de los muchachos, darle prevención en vez de castigo. Quisiera un poco la opinión de los tres y después vamos en detalle. Sabino. Bueno, esto viene siendo un arreglo que se hizo entre los departamentos de policía, la fiscalía de cada condado, y lo que están tratando de hacer es tratar de eliminar, hacer estos delitos menores en crímenes que después van a mancharle el expediente, el récord. ¿Tú crees que esa es la finalidad realmente? Han habido muchas quejas de esto en los últimos años. Se han metido varias organizaciones no lucrativas como el NAACP, porque estos arrestos le están pasando con mucho más frecuencia a los estudiantes negros, a los estudiantes hispanos. Ahí quería ir, el perfil racial, ¿qué factor juega en todo esto? Más adelante vamos a tocar ese tema. Alfredo, ¿tu punto de vista cuál es? Sí, yo creo que responde, yo no tengo duda alguna que el sistema escolar tiene el mejor interés a lo de los muchachos. Yo creo que tiene un componente económico también, pero la realidad es que estamos lidiando hoy en día donde las familias están menos envueltas con los muchachos y la escuela está convirtiéndose en el que está enseñándole a los muchachos la disciplina. Entonces llega un momento donde ellos tienen que, por un lado, garantizar la seguridad de los demás estudiantes y a la misma vez enseñarle disciplina a los muchachos que están comportándose mal. Entonces, aquí hay un juego de balance que fueron quizás a un extremo donde se pusieron muy estrictos y ahora quizás están en el otro extremo donde están quizás demasiado laxos. Ningún extremo nunca es bueno. Vamos ahora con María. María, que tuvo problemas con su hija. Cuéntanos qué pasó con su pequeña. Cuando mi hija tenía 9 años, nosotros no teníamos un año de estar viviendo en este país y mi hija pintó en su diario un muñequito desnudo. Entonces... 9 años tenía su hija en ese sí. momento. A mí me llaman a la escuela, nadie me dice qué está pasando y cuando yo llego a la escuela, yo pensé que mi hija había tumbado a la escuela porque habían 10 patrullas de policía afuera, toda la escuela llena de policías, todos los policías pasaban por el lado mío y me miraban como que si yo fuera una delincuente y yo estuve 5 horas llorando y esperando que alguien me dijera qué era lo que estaba pasando porque yo no tenía ni idea realmente cuál era la situación. ¿Y qué pasó con su hija en ese momento? A mi hija todo el tiempo la tuvieron adentro preguntándole qué era lo que estaba pasando porque ella todo el tiempo tenía mala conducta. Debo aclarar que mis hijas y yo fuimos víctimas de violencia doméstica. Yo estuve casada por 20 años, 20 años de violencia doméstica y mi hija mayor hace 6 años se suicidó a raíz de esta situación. Por esa razón yo llego a este país. No vengo a quedarme a este país porque realmente esa no era mi intención, pero acá también se presentó un incidente de violencia doméstica y finalmente aquí sí pude conseguir lo que no se consiguió nunca ni en Colombia ni en Venezuela, que era que alguien me apoyara en el tema de violencia doméstica. Entonces yo ya había comenzado con mis hijas porque tuvimos que recluirnos en un shelter, un proceso de apoyo terapéutico, porque aparte que habíamos vivido violencia doméstica, recién habíamos acabado de perder a mi hija mayor. Entonces, este incidente con su hija de 9 años ocurre un poco después del suicidio de su hija. Por supuesto. Entonces, eran tantas cosas que venían dentro del corazón, dentro de la mente de mi hija,
que es imposible que una niña que haya pasado con tantas cosas al mismo tiempo pudiera tener un comportamiento Pero tranquilo. ¿Su hija simplemente dibujó una imagen de una persona desnuda o Sí. hubo algo más de violencia que pudo haber alertado a las autoridades? En ese momento esa era la situación, pero esa no ha sido solamente la situación porque ella ha venido, a pesar de que a ella se le ha llevado a terapia personal, a terapia individual, a terapia con la familia, muchas terapias, 2 años y medio de terapia, en la que yo estaba buscando que mis hijas, porque tengo otra niña más, mis hijas y yo pudiéramos tener un nivel de vida un poco más tranquilo y poder sanar todas las heridas que nosotras traíamos. María, si me permite, ¿qué tiempo hace de eso? Nosotros tenemos 4 años en este país. Pero cuando ocurrió esto de su hija, ¿qué tiempo hace? Eso fue hace 3 años. 3 años. 4. Si mira hacia atrás estos 3 años, Sí. ¿cómo lo pone en perspectiva después del tiempo? ¿La escuela hizo lo correcto o no? Mire, la escuela hasta ahora me está escuchando. Yo llevo 3 años haciendo un montón de cosas, por eso nació la fundación de la cual yo soy directora ejecutiva ahora, Ángel Mariposa. Es una fundación con la que yo apoyo víctimas de violencia doméstica, estoy trabajando con grupos de apoyo para mujeres y he estado tratando de canalizar un proyecto que se llama Hanan Way, que quiere que las escuelas, los maestros, los padres de familia, latinos, porque muchos de ellos no hablan nada de inglés y llegan a la escuela y no tienen traductores para ellos, nos pongamos de acuerdo, porque esto no se trata de una guerra, quién es el que tiene Claro, más pero fuerza. no me quiero, entiendo su punto, pero Sí. no me quiero salir del tema. Ok. La pregunta que le hacía, en el perdón. caso de lo de la policía, Sí. ¿usted considera que la escuela tomó los pasos correctos, llamó a la policía, hizo lo correcto en Eso ese no momento? es algo correcto. Le Eso pregunto, no, eso le no es algo pregunto. correcto. Con ningún niño eso puede ser algo correcto. Vamos Y a yo dejar entiendo, al frente, yo al entiendo lo incómodo que debe haber sido para usted que la hayan llamado y ir al colegio y un arresto, pero por otro lado también el colegio hasta un punto lo estamos haciendo responsable cuando hay una niña haciendo un dibujo que tenga que ver con algún contenido sexual y queremos averiguar si quizás no está siendo abusada. Es de la misma manera que recientemente expulsaron a un muchacho porque había hecho unos dibujitos de unos muñecos con armas de fuego y disparándose. Entonces hay tantos eventos donde vemos violencia dentro de las escuelas que tenemos que inmediatamente identificar cualquier señal que pueda ir en el camino equivocado. Me imagino que la habrán dejado ir a su hija si no ocurrió nada malo en ese momento. Es el mal rato que tiene que pasar el padre de atravesar todo el escrutinio, pero cuando un maestro ve algún evento que le pueda dar sospecha, ellos tienen que atenderlo, ellos no pueden mirar al otro lado. Tal vez María estaba es pasando duro. por un proceso difícil en su vida, de una gran sensibilidad, ¿no? Por una serie de acontecimientos anteriores que ya nos acaba de explicar. Sabino, ¿qué consecuencias se enfrentan estos jóvenes que, como decía anteriormente Alfredo, simplemente por el hecho, y no estoy diciendo que sea correcto, ¿no? Pero por el escupir en una clase ha habido casos de que se han llevado a un muchacho detenido. Sí. Primero, ¿eso es justificación desde tu punto de vista para detener a un muchacho y qué consecuencias se enfrenta después? Técnicamente es un delito, creo o no lo creas, pero la escuela tiene que tratar de usar su conocimiento, y el su sentido común. Y el sentido común. Claro, porque estos son delitos que parecen bobos. Yo era fiscal juvenil y yo cuando vi un caso de eso que me llegaba a la oficina decía, otro caso bobo de esto, cuando yo tenía cientos de casos que eran serios de verdad, que necesitaban mi atención. Ahora, estos casos le pueden destruir el futuro completo a un niño de encontrar estos. los trabajos, entrar en el ejército, pedir un préstamo estudiantil en el futuro. Para cualquier tipo de trabajo que tenga que ver con el gobierno, con seguridad, con trabajo financiero, cualquier trabajo que sirva bueno, ya tú le cierras esa puerta a ese muchacho por un caso de relativamente poca importancia. Es mi opinión que nada más que en los delitos más serios deben llamar a la policía a una escuela. En delitos menores, en delitos donde lo que hace falta es una conferencia entre los maestros, entre el principal, entre los padres. Eso es lo que se debe hacer en el 99% de los casos. ¿Se hace eso, Alfredo? Se está haciendo eso con mucha más frecuencia ahora. Lo único positivo que se puede ver dentro de esto como resultado es, hay una serie de casos que hemos visto ahora donde se han creado agencias, por ejemplo, que llegan y le otorgan a los muchachos, o le asignan a los muchachos un mentor. Entonces, la intervención de la familia, la intervención de personas positivas que tengan un efecto de modelo correcto para estos muchachos es lo que en verdad logra cambiar la conducta. ¿Qué es lo que queremos? Que estos muchachos al final no se conviertan en criminales, no solamente que no vayan a la cárcel. Queremos que sean unas personas productivas. Los muchachos a esta edad van a estar todo el tiempo probando qué está bien y qué está mal. No podemos convertirnos solamente en meterlos presos y enviarlos al sistema penal. Tenemos que mostrarle con cariño, con amor, con respeto, cuál es la conducta que deseamos que ellos Alfredo, quieran. Todo eso que me estás diciendo lo comparto y estoy de acuerdo contigo, pero sabes que en la práctica eso no es así. Mira, y no es así sobre todo en determinadas escuelas. Hay escuelas en áreas que son muy difíciles y hay directores y
hay maestros que están hartos de la situación y lo que quieren es salir de los problemas. Sí, pero entonces tenemos que envolver más a las familias, tenemos que darle las herramientas a las familias que no tienen, porque muchos de ellos vienen de padres solteros. Es un trabajo, una labor que tenemos que asignar fondos, tenemos que trabajar en esto. Mira, nosotros como padres tenemos que envolvernos mucho más en la vida de nuestros hijos. Tenemos que tener hoy en día la madre y al padre trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Llegan a la casa y no tenemos una persona que se sienta con el muchacho y le pregunte cómo te fue el día, cómo mirar, atender al muchacho cuando te da las señales de que le están haciendo bullying, cuando lo están a lo mejor induciendo a entrar a una ganga, cuando él está teniendo conductas que no son apropiadas en el colegio. Entonces, si tú no estás envuelto directamente en el día a día de la vida de tu hijo, eventualmente puede tomar el camino equivocado. Y estas son familias que tienen usualmente bajos recursos, que son personas que no han tenido quizás un buen modelo en su hogar. Entonces, tenemos que ayudarlos, tenemos que envolvernos quizás como sociedad con este grupo de personas que no están tan bien. Te pido que seas breve, Sabino. Hablábamos del perfil, hablábamos afroamericanos y latinos. ¿Hay un perfil contra los afroamericanos y latinos en ese tipo de casos? Bueno, es que los números es lo que están diciéndolo todo. Estadísticamente... Pero vamos a ponerlo de esa forma. ¿Los números lo dicen así porque nos portamos peor o porque hay racismo? Porque normalmente los que son negros y los que son hispanos están en escuelas peores que los que son blancos y son de dinero. Así de fácil. Buena respuesta. María, termino con usted. Primero, ¿cómo está su hija? Después de todos estos incidentes, ¿está bien? ¿Tiene su fundación? ¿Ha sufrido mucho? ¿El sistema considera realmente que a usted, a su hija, en medio de todo lo que han pasado, le ha ayudado? ¿El sistema? El sistema, las escuelas, el sistema. No. ¿Por qué? Lo que pasa es que yo soy una mujer muy fuerte. Entonces yo he sacado a mis hijas adelante y cada vez que me llaman de la escuela, yo estoy del lado de mi hija, apoyándola a ella, a pesar de lo que sea que esté pasando, porque eso es lo que ellos realmente necesitan. Cuando los niños tienen problemas en las escuelas, hay algo que está pasando y no siempre podemos culpar a los niños ni podemos culpar a los profesores, hay que conseguir una razón. Entonces hay que buscar Hay que escuchar y crear un balance. Exactamente, entonces eso es lo que está pasando, pero realmente no siento que el sistema me haya ayudado. La escuela no me escuchó nunca, hasta ahora, después de 3 años, yo puedo hacer algo en la escuela, pero yo fui, me presenté en el school board, yo pedí permiso para hablar en el school board, para comentar la situación y el caso de mi hija, que no es solamente el de mi hija, sino de muchos niños más, sobre todo latinos, como está diciendo el doctor, y eso lo único que consiguió fue que todos los ojos estuvieran encima de mi hija y cualquier cosa que mi hija haga, eso es un problema grandísimo, porque yo hice algo que estuvo mal, ir al school board. Alfredo, bien breve, ahí siempre está este debate entre lo que es cómo se resuelven los problemas, con educación o con castigo. Mira, depende de qué tipo de conducta tiene que ser el castigo nuevamente apropiado a la conducta que estamos tratando de extinguir. Si vamos a meter preso a un muchacho por escupir, entonces ya no le estamos mostrando que hay proporción. Entonces tiene que haber un gran balance dentro de todo esto. Sí sabemos que el impacto más grande que vamos a tener es proveyéndole modelos correctos a ellos en su vida. Eso es lo mejor que podemos hacer en la vida de los muchachos. Sabino, Alfredo y María, muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar del drama humano después de la catástrofe natural que azotó Filipinas. Vamos a tener testimonios aquí en el programa. Quédese con nosotros. Vamos ahora a hablar de la tragedia en Filipinas. Yolanda se ha convertido en el mayor tifón de la historia. Vamos a analizar esto desde diversos ángulos. Para eso he invitado al programa de esta noche. Tengo por una parte a Mildred Real. Ella es directora de la organización América Verde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. También Tony Barros, profesor de Oceanografía del Miami-Dade College, que va a hablarnos un poco, para explicarnos ese tipo de fenómenos, ¿no? Cómo ocurre. Y la gran pregunta que se nos ocurre a todos es si aquí en el sur de la Florida nosotros pudiera ocurrirnos algo similar. No me contestes ahora, vamos a ir en breve contigo. Y también vamos a darle las buenas noches a 2 filipinos que están con nosotros aquí en el programa. Por una parte está Janet Macacero, ella es filipina, ella habla un poquito de español, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Y le damos también las buenas noches al señor Romelito Glabov, que es filipino, él no habla español, para nada, pero vamos a preguntarle un poco cómo se siente. Vamos a comenzar con Tony. Se ha convertido en el mayor tifón de la historia. Estamos hablando de 10.000 muertos, más de 9 millones de personas afectadas, 600.000 desplazadas, una tragedia increíble. Y ¿cómo surge un fenómeno así? Félix, lo que estamos viendo es que en el Pacífico está ocurriendo lo que los científicos
han predecido que va a suceder con el cambio climático producido por el calentamiento global. Los huracanes son motores de energía caliente, de energía térmica. Tifón, ciclón, huracán, ¿cuál es la diferencia? Bueno, mira, el nombre es el mismo animal con distinto nombre. Yeah. En algunos casos, si están al sur del Ecuador, en vez de girar en sentido contrario a las manecillas de reloj, van a girar en sentido a favor de las manecillas de reloj, completamente distinto que en el hemisferio norte. En el Caribe se le dicen ciclones, en el Atlántico generalmente el nombre más apropiado y más generalizado es huracán, huracanes, lo mismo que en el Pacífico Oriental. En el Pacífico Occidental, en esta zona, se le dicen tifones, se le han llamado tifones, es un nombre local. En el Océano Índico son los ciclones y en el sur del Pacífico, Willy Willys. Tengo ahora conmigo, vamos a preguntarle a Janet, le voy a hablar despacio para que me entienda bien. ¿Cómo se siente con relación a lo que ha ocurrido en su país? ¿Ha perdido algún familiar, alguna persona conocida? No, todavía no, yo no sé cuál es la situación con una amiga de mía, pero estamos muy tristes. Estoy hablando por todos filipinos aquí en Florida, porque perdimos muchos paisanos. También nos encontramos, en mi caso, encontramos dos familias. Todavía no sabemos dónde están. ¿Amistades? Amistades, sí. La otra amiga es mi compañero de antes cuando yo estaba trabajando allá en mi país. Compañero suyo de cuando estaba allá. Mildred, ¿qué responsabilidad tiene el hombre en todo esto? Definitivamente tenemos que decir que toda. En el caso efectivamente de Filipinas tenemos un problema grave y es que están asentados en las zonas marino-costeras y evidentemente eso hace que la vulnerabilidad aumente. Es uno de los países más vulnerables en el mundo frente al cambio climático y el cambio climático lo estamos causando nosotros. Evidentemente ellos están acostumbrados a tener este tipo de fenómenos, pero la vulnerabilidad la ponemos nosotros cuando nuestras urbes están justamente en zonas vulnerables. Además, Filipinas está en un paso de terremotos, erupciones, de huracanes, de todo. Volcanes superexplosivos, terremotos y hasta tsunamis pueden ocurrir. Así es, y pasan alrededor de 20 al año, pero ahora son más intensos y tenemos a China contaminando. Ellos están recibiendo justamente los aerosoles de China, que está en desarrollo, y ahora justamente hoy están en Varsovia reunidos en la Convención Marco del Clima y justo acaban de declarar que efectivamente tienen que salir de ahí con un acuerdo para que los países que más contaminan tengan la forma de remediar estas situaciones en los países que están sufriendo por la vulnerabilidad que tienen. Vamos ahora con Romelito. How do you feel about this tragedy? It's really sad. It's really devastating. And in fact, I couldn't sleep. This morning, I slept around 6 a.m. because I kept on monitoring online because we have this local radio station in our Cebu. I lived in the northernmost part of Cebu and it was declared under que está muy triste, que ha estado monitoreando todo a través de una televisión lo que está ocurriendo en la parte norte de su país. Yes. And I couldn't contact my families. So, no ha podido contactar a su familia. No, until now, because there's no power, there's no cell phone signals, and then the houses, it's either 90 to 95%. No hay it's either totally damaged or no roof over there. So we decided, because we're supposed to have our baby baptized this Saturday, November 16th, and we decided to just cancel the reception because we have to send the money right away. So we're able to... Iban a bautizar al niño y han decidido pues no hacerlo para enviar el dinero allá. Por cierto, tenemos una serie de números telefónicos para ustedes. Ahí tienen el número de la Cruz Roja, el 1-800 Red Cross. Hay otro que es, bueno, el mismo, ¿no? 1-800-733-27... 27677, 1-800-733-27677. ¿Está correcto ese número, sí? Bueno, el otro es 1-800 Red Cross. Ahí pueden llamar si quieren dar algún tipo de donativo para información, y me imagino también que pueden tener pues acceso a personas desaparecidas. Tony, la pregunta que hacía anteriormente, aquí en el sur de la Florida pudiera ocurrir algo Mira, así. Félix, vamos a ser sinceros y hay que ser objetivos. No es una que si va a pasar. La pregunta es cuándo.
Así de determinante lo pones. Determinante lo pongo porque vivimos en un área que estamos, lo que se llama en el centro de los Estados Unidos, se puede decir que estamos en tornado Alley, nosotros estamos en huracán Alley. Es un problema de no si va a pasar, es cuando vuelva a repetirse un Andrew o algo peor que Andrew. Somos uno de los estados más vulnerables frente al cambio climático también, entonces estamos en una situación en donde el aumento del calor al nivel del mar y en la atmósfera, los cambios, la variabilidad que tiene el clima, hace que por supuesto estos fenómenos sean más intensos y la vulnerabilidad la ponemos nosotros con las ciudades y los asentamientos urbanos. Necesitamos fondos para la adaptación, sabemos y ya nos estamos adaptando porque ya no podemos verdaderamente luchar contra el monstruo que hemos creado, tenemos que disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero urgentemente, se tienen que tomar políticas. Si el calentamiento global no se mantiene, no se logra mantener a menos de 2 grados de intensificación, cada vez vamos a tener eso más puede riesgo. traer la destrucción de la civilización. Hay que estar conscientes. Así de radical yo se lo digo, esa es mi opinión, Félix. Categóricamente, como científico, como oceanógrafo, como una persona que estoy calificada para emitir una opinión y basado en las evidencias, en todo lo que he leído, yo me siento triste por mis 2 hijos de 26 y 21 años y por todos los jóvenes, como les digo, todos los jóvenes en este mundo deberían estar bien indignados, bravos, Así es. porque lo que se le va a dejar a ellos es una esquela, que una herencia que no va a ser bonita. De hecho, ya lo estamos viviendo. Antes pensábamos, ¿hace cuánto tiempo no estamos discutiendo este tema? Y efectivamente nos hemos encontrado en tantos foros discutiendo el tema y nos damos cuenta de que nos alcanzó el futuro, Félix. Ya el futuro está ahora, ya no es para las generaciones futuras que estamos trabajando. Mira, ya ahora los fenómenos son súper. Tuvimos a Super Sandy, tuvimos ahora el Super Tifón, la Super Tormenta, ya todo es súper. Tengo que irme, Tony, rápido. ¿Me querías decir algo? Es muy sencillo. Es claramente lo que está sucediendo, es consecuencia del cambio climático. Los huracanes se van a seguir endureciendo y otra cosa que se ha predicho. Tengo que irme, Tony. Te agradezco mucho tus palabras y el que hayas estado con nosotros. Romerito, wish you the best. Okay, for you and your family. Thank you. Y Janet, también para usted y esa familia que dice que estaba desaparecida. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa, volvemos. Gracias por la sintonía. Buenas noches.